Hola, si eres artista, si eres creador, creadora, si trabajas con espiritualidad y sientes la necesidad de tener más recursos para poder colocar tu trabajo en los medios digitales, te comento que estoy recibiendo los emails para dejarles en la lista de espera del curso que voy a abrir que se llama De lo Sagrado a lo Digital, en donde les enseño todo eso de una forma bien didáctica, cosas que he venido aprendiendo por muchos años. Entonces cualquier cosa es solo mirar el código QR que está aquí a mi lado y ahí ya puedes dejar tu nombre y tu email y ahí te llegarán las informaciones de primera mano, además de que las personas que estén en las listas van a tener un descuento especial. Gracias y disfruto de la entrevista. Fue gracias a las artes y al dibujo que lo pude asimilar o integrar y decir, vamos ya, con este dolor. Y a no minimizar, a decir, no pasa nada, sino a decir, sí, hay mucho dolor y va a terminar y se va a gestionar y va. Wow, ¿no? Esa relación con esa aceptación del dolor, aprender a transitarle al dolor. Me hace pensar mucho eso último que dijiste también, en que esa es una cuestión mucho de la danza, ¿no? Yo creo que sobre todo cómo se enseñaban, porque nosotros, o sea, nuestros profesores son como de la escuela anterior, ¿no? De la pedagogía de danza, y ahora las cosas han cambiado muchísimo, por suerte. Donde igual había una cosa de un bailar con cero conexión con el cuerpo. O sea, era mucho buscar la forma y la estética y el cuerpo que no es el mío. O sea, uno iba a aprender a ser otro cuerpo, por así decirlo, ¿no? Y no a integrar lo que ya es, con todas sus características, limitaciones, potencias, dolores, en fin. Entonces eso también creo que generaba un dolor inmenso, yo creo que para quien estudiaba danza y quería ser bailarín, de ese cuidado excesivo porque también era para llegar a un lugar donde uno nunca va a llegar porque no es tu cuerpo, es el cuerpo de otro que estás viendo y estás aspirando, ¿no? Entonces eso yo siento que genera aún más dolor. Si, si luego lo vamos viviendo desde la integración y aceptación y viendo quién realmente somos en nuestra potencia, se hace una práctica completamente distinta. ¿Sabes que justo lo que acabas de decir me pasó en dos procesos artísticos? Me di cuenta que esta formación antigua, años 80, años 90, que tuve me llevaba a pensar en lo externo para crear, en ser otro cuerpo, alejarme de este cuerpo que está bailando, que de todas maneras tiene una energía, y eso me creaba un conflicto interno, que quizá no se veía cuando la forma era perfecta, cuando la geometría y la morfología funcionaba, pero en la vida personal para mí fue lo mismo, porque bailando yo sentía que aprendimos a dejar el conflicto personal dentro y tú a sonreír cuando sales a montar una obra, a pasar una frase o a hacer la emoción que tenías que performar. Mientras que la danza y las emociones que están en la creación quedaban como guardadas en un cajón, en mi experiencia, en las obras que tuve la oportunidad de montar y de participar. Y luego me di cuenta, gracias a un proceso de psicoanálisis, que yo hacía lo mismo, la misma práctica deformada artística de la danza antigua, eh, como sobreviviente de estas experiencias traumáticas. Entonces, como migrante, eh, como hija de una madre narcisista o como un ex esposo narcisista, yo me quería alejar del conflicto y hacía lo que sea. Como migrante, pues yo no quiero más problemas. El conflicto le bajaba un montón. Eran cosas gigantes, pero yo le bajaba un montón el volumen y decía, tranquilo, no va a pasar nada. Y todo aquello que pasaba, el conflicto del dolor se quedaba en el cuerpo y se manifestaba en el cuerpo. Entonces yo ahí fue como que dije, danza, conflicto, sobrevivientes, y como que logré hacer el clic y volver a bailar de otra forma. Entonces yo empiezo, como que vuelvo a bailar en los últimos 3, 4 años con otro tipo de experiencia.
para dibujar. O sea, no para montar una obra y mostrarme en un teatro, para dibujar. Aún para preparar el cuerpo para unas clases de teatro, por ejemplo, para unas clases de voz, de canto. Y así yo siento que logré sanar, obviamente de la mano de mi psicoanalista, ese vicio que tenía de cuidar el cuerpo para la danza y que esté ahí todo perfecto y sacro, no sé. Y hacer un cuerpo más real, más de la tierra, ¿no? Porque es muy etéreo eso de vamos a hacer las formas de un cuerpo ideal. Es muy del ballet, Sí, totales. de la danza contemporánea también, de la nuestra, de la antigüedad. Sí, porque todavía no se desapegaba de eso. O sea, es como que quería romper padrones, pero todavía estaba muy arraigada, ¿no? En ese sentido, yo siento que para mí lo que me revolucionó mucho la visión del cuerpo y de la danza fue aproximarme a las danzas afro, porque ahí había otra raíz, o sea, la raíz está en otro lugar, la, la fuerza está en otro lugar, o sea, es tan distinto que ahí me ayudó como a decir, no, revolución, otro pensamiento literalmente de lo que es el cuerpo, de lo que es el proceso de mi cuerpo con todos sus procesos y la danza. Es otra la relación, es otro el vínculo, es otra forma en la que construyo. Y a veces inclusive haciendo danzas de hacer coreografía y seguir coreografía y todo, aún así lo hago ya desde un otro lugar. Y eso, claro, es que es de eso, ¿no? Es de la danza académica que aprendemos y creo que en Ecuador esa es una cuestión, espero que haya cambiado mucho, ¿no? Porque en realidad ya es muchos años también que yo he salido de Ecuador y no he logrado como acompañar tanto lo que ha pasado allá en el desarrollo de la pedagogía de la danza, pero espero que también se pueda hacer eso también a partir hasta de las danzas tradicionales de allá, que se cambie un poco ese chip, ¿no? Esa cosmovisión que también está en la danza, ¿no? La danza también es una cosmovisión. Yo estoy segura que sí cambió, porque tuve la oportunidad de conocer alumnas que trabajaban en danza con otra mirada. Yo sí creo que sí Espérate un segundito, mi Emi, que quiero. Shanghai, Puna, ven, perdón. no, te decía que creo que sí cambió y estoy segura que cambió en varios campos de creación, específicamente con los temas afro, con la creación que viene de esa raíz, pero yo creo que lo que no funcionó en mi formación fue que lo tomé como formación académica cuando era adolescente, ¿me entiendes? Como que la forma de aprender gramática en los años 80 a mí se me quedó, aunque yo sé que no es pedagógica, que es invasiva, que es controladora del pensamiento, etcétera, pero se te queda en el cuerpo y creo que a veces Sí. explota, ¿no? Después de unos años y yo siento que más bien va por ahí porque a mí me inspiró muchísimo tu trabajo. Yo volví a ver tus cosas de videodanza cuando nos encontramos en el momento preciso el año anterior y ahí me volví como una consumidora serial de muchas cosas de matriz africana en la danza específicamente y en nuestras conversaciones de varios espacios espirituales y religiosos. Y yo siento que el mirar también me ayudó mucho a sanar y a lograr habitar el cuerpo desde otro lugar también. Porque yo luego exploré muchas cosas, que el contact, algunas cosas diferentes, pero era algo como muy chiquito que estaba sembrado como una forma de aprender antigua, mía, ¿no? De la adolescencia que se quedó por ahí, que yo lo hice muy grande cuando me quise proteger el cuerpo y luego me invitaron a sentir dolor y esa oscuridad funcionó, porque también me explicaron cómo, ¿no? Una cosa que guiada funciona muy bien. Me hace acuerdo un poco lo que dices ahorita a las experiencias que he tenido con el buto. He tenido muy pocas experiencias, pero siempre han sido como súper fuertes porque me parece que te llevan a un lugar también de ese interno, hubo unas experiencias que tuve con un profesor que está en Ecuador, súper bueno, de hecho el Marlon,
Y él nos hacía trabajar como que el butó desde la incomodidad, ¿no? O sea, como explorar la incomodidad a lo máximo. Entonces, el lugar del dolor también como una potencia de transformación y de creación. Uf, eso para mí me cuesta muchísimo. Siento que es un lugar que me cuesta muchísimo estar y desarrollar un poco más, ¿no? A mí me resultaba imposible hasta que tuve ese encuentro oscuro con el cuerpo este año y la vulnerabilidad se volvió como una potencia de conectar con el otro. O sea, yo sabía que teóricamente mi vida iba mejor conectando con el otro, con mis amigas, con mi pareja y todo, pero para la creación artística me parecía muy complicado atravesar este tema del dolor en el cuerpo para crear. Y decía, no lo estoy logrando. O no, no Qué, dif- fluía el cuerpo. qué diferentes esas vías, ¿no? Del trabajo de la danza de acuerdo con con la línea de danza que vamos, ¿no? Yo una de las cosas que siento que he aprendido, y creo que las danzas andinas tienen eso también, y me gustaría algún día explorarlo cuando vaya a Ecuador, pero desde un lugar más experiencial, de ir a los lugares y estar en las fiestas con esa mirada de estudio de la danza en sí. Porque es una cosa que yo he notado en las danzas afro aquí, en Brasil, es cómo es una danza, son manifestaciones de la comunidad. Entonces tú, o sea, la fuerza en la danza no es tuya, es del colectivo, es de la gente que está al lado tuyo, es de los percusionistas, es hasta de tu ancestralidad. Hasta me pone la piel de gallina pensar en Sí, eso. sí, sí, sí. Entonces es muy fuerte porque ahí trasciendes ese cuerpo egoico un poco de la danza académica, ¿no? De yo brillo, no, o sea, es una fuerza que va, o sea, tu cuerpo se hace pequeño en realidad, en realidad a todo ese campo que te está sosteniendo para danzar y eso es lo que te da la potencia, esa integración, es una cosa que es para mí maravillosa y justamente te ayuda a que tu cuerpo llegue a veces a estados hasta de resistencia que yo muchas veces he pensado, yo físicamente ya no daba más, no tenía más fuerza. Si me dejabas a mí sola haciendo, yo no lo hacía, pero yo lo hacía por el puro haché, porque había el tambor, porque estaba la gente, porque antes de la danza se llamó a los ancestrales. Y yo siento que en la danza andina también hay eso, si es que uno lo ve desde el territorio, no desde tanto desde el estudio académico puramente, digamos, aparte. O sea, sería interesante hacer ese estudio desde el territorio. No, a mí me parece que veo muchas más sensaciones que conectan entre lo que yo he probado de matriz africana, em, amazónicas y andinas de lo que se dice. Pero realmente yo no he entrado por la parte académica, sino bailando. Y, y ha sido un camino como de, no me gusta la palabra sanación, ha sido un camino como de acercarme a esta dimensión oscura, a la memoria de la infancia, a los muertos, mi abuela, mis abuelos, desde otro lugar. Porque yo pensaba que tenía que contar, que me acompañaron en mi operación, pero no quería hacer un altar de muertos, no quería hacer algo que no me pertenezca. Y luego dije, yo no quiero mostrar nada a esta idea de público, a la comunidad que me va a visitar, porque tampoco son ecuatorianos, no van a entender nada, según yo. No quiero por volverme en una artista que necesita traducción, no quiero eso. Y luego me di cuenta que lo más lógico en mi experiencia de creación es bailar a mis abuelos, porque es la forma de Ujú, conexión aquí en la tierra y en la energía que yo tengo de ellos en mi cuerpo, porque ellos están en mi cuerpo. ujú. Y eso lo he entendido gracias a todas nuestras conversaciones de la mediunidad, de la conexión con los ancestros. Entonces, para mí sí fue muy importante. Yo me acuerdo que me acompañaste la lectura de un libro y la preparación de un examen de antropología con la práctica. Yo creo que cada palabra para mí fue clave para luego poder crear una obra
artística, ¿no? Que incluya la danza como lenguaje. No es tanto para mostrar, sino para comunicarme con memorias que llevo dentro, que son parte de la obra. También para que la gente lo disfrute, lo sienta. No quiero explicar, sino compartir sensaciones, que es como el deseo en este 2026 para mí. Qué hermoso, Amy. Luego, si puedes compartir, no sé si, claro, como estamos en otros países, pero si puedes compartir en fotos o algo, cómo fue cómo va a ser cuando lo vayas a hacer la exposición de tu obra, la abertura de tu obra, sería chévere. Sí, sí, yo lo voy a hacer en invierno porque soy un amante del invierno. Yo tengo meses todavía para cerrar ciertas cosas. Y sí, sí, me encantaría compartirlo porque claro, también sentí que desde la lejanía estaba conectando con tu experiencia, con tus palabras, porque lo que teníamos era palabras. Y fue súper loco, ¿no? Porque justo cuando volvimos a hablar, fue por una cosa súper loca. Yo me acuerdo que hace rato no habíamos hablado y yo vi un posteo tuyo en Italia y dije, la Emi, ahí te escribí y fue así tan loco porque me acuerdo que esa semana yo había ido a un terreiro de un banda que a veces yo voy acá y tú estabas justo leyendo un libro del autor portugués que hablaba de los ritos afros en Brasil. Entonces fue así como, fue el día que, la semana en la que hablamos, las dos estábamos reconectadas en esa experiencia y eso nos ayudó, fue muy loco, ¿no? Fue de esos acasos, por eso me parece tan chévere esa relación. No nos hablamos a veces por un buen tiempo, pero luego volvemos y conectamos y parece que las cosas están caminando y muy loco, muy chévere. Así yo siento que la amistad es fundamental en esto que te cuento de lo que tú decías, espiritualidad. Para mí la amistad es fundamental. Amistad que dura, que son momentos y en nuestro caso para mí es una conversación que se mete en pausa y luego sigue igual con la intensidad y la energía, digo, con el interés, que luego solo haces clic y ya está. Y son 20 años, ¿no? Y no son Y eso solo, que WhatsApp recién hay ahorita, porque antes cuando comenzamos la amistad no había ni el WhatsApp. pero siento que no son solo el cómo estás, qué estás haciendo, son unos intercambios así como muy profundos, existenciales, que te dan regalos, ¿no? Que te acompañan, música, palabras, libros que acompañan cosas. Qué hermoso, Emi. Gratitud por eso todo. Sí. Y mi Emi, para también no robarte más tiempo, porque estamos, wow, 1 hora y 20. No, ya hablo mucho, lo siento. No, todo bien, me encanta. A mí estos espacios me gustan porque es para hablar mismo, para explayarse. Quería ver si quieres cerrar con algún mensaje. Bueno, antes de eso, decirle a la gente igual que siga, ¿no? Los canales, que dé like, que acompañe los procesos. Tengo varias entrevistas a personas que trabajan entre esa intersección del arte y la espiritualidad y me encanta ver cómo cada persona es un universo y lo vive de una forma tan única toda esa relación. Entonces, bueno, hay varias historias aquí que pueden ver. También mi trabajo, que quiero llevarlo más como a esta exposición de mi trabajo como plataforma, usando el internet como galería de mi trabajo. Entonces síganos y bueno, y ahora sí, mi Emi, si quieres cerrar este oráculo que hemos abierto hoy, eh, con algún mensaje, con algo que quieras decir, elevar algún propósito. Nada, a mí me gustaría como compartir que los procesos de salud mental pueden acompañar unas prácticas artísticas que realmente puedan juntar el dolor con el goce y darnos como esa potencia animal a lo humano. Que siento que a ratos, algunos como yo, lo desconectamos y recordar que esto de integrar lo humano con lo animal, la oscuridad con la luz en un solo cuerpo es vital. Es como una fuente muy interesante y muy rica para la creación artística. Y nada, recordarles y invitarles a pensar que las prácticas llamadas así como esotéricas o espirituales
como en mi caso el tarot y las artes, tienen mucho de trabajo filosófico que conducen el crear preguntas. Yo creo que es importantísimo para las artes, la educación, atreverse a crear preguntas y estar todo el tiempo que la duda se vuelva pregunta. Eso es como una sensación interesante. Y también, ¿cuáles servicios ahorita estás ofreciendo? Y si alguien interesado está, si lo ofreces, ¿en qué modalidades? ¿Cómo? ¿Qué páginas? Bueno, yo gracias a mis amigas estoy ofreciendo oficialmente viajes del presente, que son asesorías de artistas para trabajar bloqueos, inicios de proyectos, con esta conectar el cuerpo a través de las artes o acompañar procesos de salud mental a través de las artes. Y la segunda, gracias a mis amigas, el tarot de espejos, que es una interpretación del tarot filosófica, simbólica, desde la historia del arte, la política y la filosofía, para planificar también, planificar cambios. Asesoro a mucha gente que trabaja artes, inmigración y tengo esos dos espacios ahora, porque me lo han pedido con mucho amor y ya. Dije el 2026 lo regalo a todos. Lo abro, no regalo. La página es espejos. Ah, Estoy en Instagram como Tarot de Espejos. ya, yo voy a dejar igual abajo en la descripción los links. Y eso, mi Emi, te agradezco un montón. Gracias por este encuentro, por todos los encuentros, por siempre acompañarnos y que tengas una linda noche ya, ya en Italia, ¿no es cierto? Muchas gracias, Fer, y nada, siempre como admirar tu trabajo y quizá no te lo digo siempre, pero estoy allí conectada con lo que estás haciendo y es una gran inspiración y compañía también. Gracias, mi Emi, lo mismo digo y sigamos en conexión. Un abracito. Linda noche para ti también. Gracias a ti, gracias a todos. Nos vemos en otro video del canal.